Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Lo saben y muy bien, esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Hoy tenemos un programa internacional con alguien a quien yo quiero profundamente, la admiro muchísimo, es una gran persona, es una profesional en su área, en su rama, y tenía un rato que no nos conectábamos, que no nos veíamos, pero bueno, ya está aquí, es experta en religiones, es antropóloga de las mismas, es una mujer que sabe qué sucede en el Vaticano, porque vamos a hablar precisamente de los retos del Papa León XIV. Todavía tenemos muy fresco y muy presente. Cuando digo papa, siempre pienso en Francisco, pero no, ya hay un nuevo papa, ¿no? El Papa León XIV, este hombre que ha en solo 24 horas tenido 11 millones de suscriptores en su cuenta de Twitter, imagínense, en X. En fin, le doy la bienvenida a mi queridísima Eleonora Pañota. Gracias, Eleonora, por estar con nosotros. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí volver a debatir y confrontarnos y dialogar sobre esta nueva figura que definitivamente ya en pocos días se ha caracterizado como una figura muy demasiado interesante. Posturas, declaraciones, etcétera. Así es, Eleonora, porque el Papa, todavía le decimos el nuevo Papa, y es más, yo en la preparación de este programa, pero estoy seguro que en unos días más va a ser tan conocido y reconocido como Francisco. En fin, iremos viendo, ya está dando de qué hablar, creo que de manera muy positiva. Pero a ver, Eleonora, quiero decirle a nuestro público que Eleonora está bueno, está en Europa. ¿En qué parte estás ahorita de Europa, Eleonora? Estoy en Roma. Estás en Roma. ¿Te tocó entonces vivir de alguna manera la llegada de Francisco, no quiero decir al poder, pero bueno, sí, al poder del trono de San Pedro, ¿no? Finalmente es un poder. Me Eleonora, tocaron, me te tocó tocó. Francisco, me tocó León XIV. A ver, dime cómo lo viviste, Eleonora, cómo fue tu experiencia, porque a mí me tocó dar la noticia, ¿no? No te he platicado, mi público, nuestro público sabe que me tocó dar la noticia, yo estuve cubriendo en las madrugadas el cónclave, ¿no? En el Financiero, un canal muy serio y muy importante donde también colaboro, donde también trabajo, y me tocó dar la noticia, una noticia importante, mundial, histórica. Eleonora, seamos o no seamos católicos, seamos o no seamos creyentes, por tratarse de la institución de que se trata, del personaje de que se trata. ¿Cómo lo vivió Eleonora Pañota? Pues realmente a través de los más medios estaban, cuando se dio la noticia de la fumata bianca, todos estábamos frente a la televisión, los dispositivos, etcétera, esperando a ver cuando se abriera la ventana y saliera el Papa. Y hubo una diferencia de casi 2 horas entre la fumata bianca, la elección, el anuncio de la elección del nuevo Papa y la salida a la plaza. Entonces todo el mundo, como decías, estábamos allí frente a la pantalla esperando a ver quién iba a salir de esa ventana, ¿no? Estábamos así. Sí, fue muy impactante, Eleonora, porque a pesar de que los periodistas estábamos listos, ¿no? Aquí en México, yo supongo que todo ¿cómo se dice? Pues todos los periodistas estábamos, todos los canales, en fin, youtubers, todo el mundo, y me parece que de todo el mundo, o de la mayor parte del mundo, estábamos pendientes. Sin embargo, nos agarró por sorpresa, Leonora. Yo te cuento que había estado ya, porque suponíamos que ya había tardado mucho entre la fumata negra, que me tocó dar la noticia, a la fumata blanca, pasó mucho tiempo. Entonces ya sospechábamos.
Entonces me pide la productora estar en el escritorio. Yo prácticamente me estaba cabeceando ahí en el escritorio con la cámara enfrente, te quiero decir, no sé si me habrán grabado, ya sabes, para estas cuestiones de detrás de cámaras de que yo cabeceaba. En el momento que me salí 5 minutos al baño, en ese momento cayó la fumata blanca. Entonces salimos corriendo. Yo doy la noticia, pero te quiero contar que cuando mando con mis compañeros del Vaticano, no entraban, no empezaban su narración. Y ahora, ya después de que conocí un video y que ya platiqué un poco de lo que sucedió, ellos estaban en una oficina donde tuvieron que bajar escaleras, 2 o 3 pisos, para llegar a conectarse y continuar con la narración que yo había comenzado. Bueno, fue una cosa impresionante y aquí tenemos el momento donde dimos precisamente la buena nueva, si me permites, Eleonora, vamos a ver. Las 18 horas con 8 minutos en Ciudad del Vaticano. Es un momento histórico, la algarabía, los gritos de la gente, el júbilo, porque habemos papa. Hay papa en la Iglesia Católica. El 1.400 millones de católicos en todo el mundo tienen a su líder religioso. ¿Quién es el Papa? Lo sabremos en un momento más, pero por lo pronto, históricamente tenemos que decirles que en este momento ha salido el humo blanco, lo que significa que ya hay Papa. Han pasado pues escasos. Esto fue lo que vivimos desde México, supongo que casi presenciarlo en vivo y en directo a ustedes debió ser muy impactante. ¿Cómo recibió la gente de Roma? ¿Cómo recibieron los europeos, me atrevo a decir, Eleonora? Yo sé que al Papa Francisco siempre fue una piedra en el zapato el hecho de que haya sido pues un papa americano también, ¿no? Entonces, que de alguna manera no se le perdonaba la curia romana y los europeos no le perdonaban que haya sido un papa argentino. En el caso de León XIV, ¿cómo ha sido ese recibimiento de no ser un papa italiano, de no ser un papa europeo? Gringo para ser más exactos. Cierto, pero como Francisco con orígenes italianas. Realmente sus papás tienen orígenes franceses e italianas y su mamá española. Entonces siempre tenemos un pequeño link con el viejo continente, ¿no? Entonces seguramente fue una elección que dio lugar a, fue sorprendente, entre comillas, porque sí, el segundo papa americano, pero el primer papa estadounidense, y efectivamente su elección, según mi opinión, podía dar lugar a ciertos comentarios, ¿no? Sin embargo, yo creo que en poco más de una semana ha demostrado ha tomado posiciones, posturas y ha hecho declaraciones que diseñan de cierta forma, pero de manera muy clara, su trayectoria, ¿no? Y su postura y la postura de la Iglesia Católica, siendo él su máximo representante, la postura de la Iglesia Católica frente a grandes acontecimientos como la guerra en Ucrania, la invasión de Gaza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos decir que en pocos días ha hecho diferentes cosas que muy significativas, ¿no? Desde el nombramiento hace unas horas del primer obispo en Perú. Ahora nombró el obispo padre Yacaruna como obispo auxiliar de la diócesis de Callao. Ese es el último, digamos, hecho.
pero en los días anteriores, una tras otra, ha, ha sido protagonista de declaraciones, discursos y comportamientos, según yo, muy significativos, vamos, ¿no? Claro, Tanto que, llenos de simbolismo, ¿no, Eleonora? Que los símbolos son muy importantes. sí, claro, es cierto, por ejemplo, hubo una primer crítica sobre su vestimenta una vez salido a diferencia de Francisco, había retomado las vestimentas tradicionales de los pontífices. Y, por ejemplo, algo chistoso es que desde lejos parecía que tuviera un reloj muy costoso. Al contrario, salió a la luz que su reloj tiene un costo de 80 euros y ya se acabó en Amazon, porque todos lo compraron, ¿no? Entonces, eh, digamos que como tú dices, efectivamente, sus declaraciones, posturas, etcétera, son llenas de simbolismo muy importantes y que marcan una línea, ¿no? Marcan su propia línea. Claro, Eleonora, se salieron críticas, evidentemente, yo no las creí pertinentes cuando estás en un momento de fiesta para la iglesia, en un momento de fiesta para los católicos, ¿no? El arribo de este nuevo papa, pero no faltó quien criticara el hecho de que dicen que protegió, ¿no? Protegió por ahí algún cura de estos inmorales. Lo voy a decir así para que las redes sociales no nos vayan a crucificar en ese sentido. ¿Qué sabes tú, Eleonora Pañota, de esto que se le atribuyó, que se le acusó a León XIV arribando a su pontificado? Justo hace unos días salió una interesante investigación al respecto y salió a la luz que la periodista Paola Augaz y Pedro Salinas han hecho una investigación sobre los abusos de un movimiento conservador en Perú que se llama Sodalicium de Vida Cristiana, un movimiento ultraconservador que había sido culpado por crímenes de abusos. Y realmente salió a la luz que Papa León XIV apoyó los dos periodistas que evidentemente fueron atacados por Sodalicium, que es un movimiento muy potente, y que Papa León XIV apoyó a los periodistas en la investigación contra los abusos. Entonces, aunque al principio, yo recuerdo también una de las primeras noticias que afirmaban que había encubierto, pero la verdad podríamos decir que salió a la luz y efectivamente confirmó su postura de defensa y de defensa de, de, los, de los periodistas y de combate a los abusos y no encubrimiento. Claro, es diametralmente opuesto. Un poco lo que le pasó a Francisco, ¿no, Eleonora? Que llegó pues no a encubrir, pero sí a apoyar a algún cura inmoral por ahí, pero cuando se enteró de la realidad, lo tachó, lo crucificó, en fin, ¿no? Me parece Digamos que es de... que ya no estamos en la época, por lo menos esos dos últimos papas eh, son muy diferentes, personalmente, en mi opinión, de lo que como investigadores analizamos con los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sí, claro, claro, no podemos olvidar, y yo sé que esto le debe doler pues a muchos creyentes, pero hay que decirlo. El Papa Yo Juan misma Pablo II hice, supo yo de misma, Marcial Maciel, ¿no? Eleonora, exacto, acusado de haber violentado a 200 criaturas, y el Papa lo nombró ejemplo para la juventud. Terrible, Eleonora.
Yo misma hice una investigación sobre los legionarios de Cristo hace 20 años. Ya en aquel entonces, tanto Juan Pablo II cuanto en parte Benedicto XVI, el entonces Papa, el entonces Ratzinger, estaban al tanto, digamos, de las cuestiones. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Tienes toda la razón. Lo importante es que el nuevo Papa, ya se ve el talante y el talento que va a tener en ese sentido. Ahora, ¿cómo ves estos temas de los divorciados, de los homosexuales, de las mujeres? ¿Cuál crees tú que sea la línea que lleve el Papa León XIV? Todavía no me aprendo el nombre, Leonora. El Papa León XIV en su pontificado. Bueno, aquí también hay que esperar, yo creo. Hay que esperar a ver qué pasa y cuáles son realmente, porque hasta ahora, en los pocos días de pontificado, todavía no se ha expresado de manera profunda sobre el tema. Lo que seguramente podemos decir es que en cuanto, por ejemplo, a su posición con respecto a la política y al conservadurismo del presidente de Estados Unidos, ya ha expresado cierta distancia, ¿no? De hecho, los católicos MAGA, que es el acrónimo de Make America Great Again, en las redes sociales están expresando diferentes comentarios, están escribiendo diferentes comentarios sobre el mismo pontífice. Hasta hay personalidades muy cercanas al presidente de Estados Unidos, influencers, etcétera, como Laura Lomer, que ha definido el Papa como otra marioneta marxista en Vaticano. Y eso me parece que dice mucho, ¿no? Claro, yo tenía una teoría en cuanto supe que era norteamericano. Bueno, norteamericano, peruano, también tiene raíces europeas, en fin, es como la ONU, el nuevo Papa. Yo creo que eso lo va a ayudar quizá para entender al mundo en toda su complejidad. Yo tenía la teoría de que escogieron a este Papa, Eleonora, para mantener a raya a Donald Trump. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es un disparate de mi parte o podría ser, no podría ser? Porque Donald Trump está desatado, no tiene más que a los mercados y por ahí una que otra cuestión que lo pongan en contra, ¿no? Las bolsas de valores, en fin, que lo sometan, que lo equilibren. ¿Tú crees que hayan escogido al Papa norteamericano para mantener a raya a Donald Trump o es un disparate de mi parte? Mira, la verdad es que cuando salió a la ventana el nuevo pontífice pensé lo mismo. Dije, está pasando algo raro, porque es estadounidense, seguramente la elección significa mucho, de un lado u otro, ¿no? O sea, todavía no teníamos las herramientas para poder analizar la elección. Seguramente aún tenemos pocas, pero lo que podemos decir es que aunque Papa León XIV sea estadounidense, es un estadounidense muy diferente del estadounidense WASP, o sea, White Anglo-Saxon and Protestant. ¿Qué quiero decir? Es un estadounidense que ha nacido en Chicago, ¿cierto? Sin embargo, es un estadounidense que ha pasado 20 años en Perú. Es un estadounidense que tiene doble pasaporte, es un estadounidense que ha elegido vivir entre los pobres. Ha sido obispo de Chiclayo ya desde el 2015, desde 1985 estuvo en la misión agostiniana en Perú.
Entonces, seguramente lo que yo considero poder decir hasta ese momento es que es un estadounidense que tiene muy claro la cuestión migrante, porque él mismo ha vivido como migrante entre los pobres, ¿no? Y eso seguramente marcará su pontificado. Una atención a los migrantes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, fíjate que investigando, bueno, viendo qué ha estado haciendo el Papa en estos días y demás, yo creo que la gente exagera. Me encontré esta imagen que quisiera yo que analizáramos, donde ya están diciendo que hizo de lado a la comunidad LGBTQ y más, a la comunidad gay. Vamos a ver la imagen. Ahí estuvo, Eleonora, ¿qué opinas? Pues se ve claramente que el Papa pues voltea para otro lado para saludar a otras personas, no coincidió con la gente que tenía la bandera gay, la bandera del arco iris, pero yo no creo que eso sea decir que está en contra o que ignoró a la comunidad homosexual. ¿Qué opinas, Eleonora? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es normal querer saberlo todo ya, ¿no? Entender cuál será su trayectoria, su postura con respecto a ciertos temas y cuál será la posición con respecto a las uniones civiles, las comunidades, etc. Hay que esperar. Yo no me atrevería a dar un significado superficial producto de un análisis superficial. No porque sea un análisis superficial en sí, sino porque todavía no tenemos las herramientas para poder analizar y poder decir algo, opinar algo con tan poco, ¿no? O sea, tenemos un vídeo en el cual aparentemente se da la vuelta, pero no tan claro, para mí, no en manera tan evidente, tan clara. Entonces, esperemos, ¿no? Porque nos podría sorprender. Ojalá. Claro, claro, Eleonora, opino exactamente lo mismo que tú. También quiero entender que estas figuras mundiales, como es un papa, ¿no? Lo decía yo, podemos creer o no, podemos ser católicos o no, musulmanes, judíos, lo que sea, pero lo que no se le puede regatear a un sumo pontífice es la importancia que tiene a nivel global, la importancia que tiene a nivel político, a nivel religioso, evidentemente. Yo me atrevería a decir que hasta a nivel económico. En fin, es uno de los líderes más importantes y después de lo que hizo Francisco o de lo que hizo Juan Pablo II, de convertir la figura del Papa, me atrevo a decir que en prioridad entre los líderes mundiales, pues no nos resta más que analizarlo y seguramente entre estos análisis habrá confusiones, habrá malos entendidos, ¿no? Habrá situaciones que se confundan, ¿no, Eleonora? Discúlpame, Tony, ¿podrías repetir? Porque se me fue un momento el audio. Un momento. Sí, Eleonora, decía yo que un líder de esta tesitura, de este talento y de este talante, como es un papa, ¿no? Como es un sumo pontífice, pues se presta a mil interpretaciones lo que haga a partir de que fue electo papa, ¿verdad? Para bien y para mal. Exacto, exacto. Entonces, pues o sea, para mí como investigadora, como historiadora y antropóloga, mi formación me lleva a tener paciencia, a ser cauta, ¿no? Y a esperar, porque realmente
lo que valen son los hechos. Entonces, hasta ahora sus declaraciones, la denuncia sobre la invasión de Rusia en Ucrania, la guerra de Gaza, etcétera, etcétera, también su comida que tuvo con los agostinianos de manera muy informal. Esos son parte de los hechos que podemos tomar en consideración a la hora de intentar delinear un retrato del Papa, ¿no? Claro, Por ejemplo, solo tenemos esbozos, ¿no? Como este donde le dan esta raqueta, ¿no? Que al Papa le gusta mucho jugar al tenis, ¿no, Eleonora? sí, Sinner le dijo si quería jugar, ¿no? De manera muy informal. Sí, estos son los destellos que estamos viendo. Y bueno, está la historia de León XIV antes de ser papa, ¿no? Estaba yo viendo que se metía entre las aguas, ¿no? Allá en Perú, en las inundaciones. En fin, lo que tú decías, Eleonora, un papa de a pie, ¿no? Un Exacto. cardenal, un obispo, un sacerdote de a pie, de esos que va a su demarcación, a su feligresía, que los confiesa, que está con ellos, que los apoya cuando se inundan, cuando tienen problemas. Me parece que es muy positivo que la Iglesia Católica haya de alguna manera continuado con la directriz marcada por Francisco, salvo tu mejor opinión, Eleonora. Sí, exactamente. Seguramente, dos cosas. Seguramente la elección de León XIV marca la continuidad con Papa Francisco. Además, Papa León XIV es una figura de evidente mediación, ¿no? En mi humilde opinión, es una elección muy estratégica y estratégica con respecto al particular contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? La guerra de Dazi, de Trump, las dos guerras en el viejo continente, en Gaza y en Ucrania. O sea, será un pontificado interesante, digamos, ¿no? Sin considerar el hecho de que el nombre mismo de Papa León XIV nos dice mucho, la elección del nombre León XIV. Es la elección del nombre León, como ya han dicho muchísimo, se sitúa en una línea de continuidad con la de León XIII, el Papa del Rerum Novarum de finales del siglo XIX, que por primera vez enfrentaba la cuestión social, ¿no? En la época de la Revolución Industrial, la Segunda Revolución Industrial. Y asimismo, podríamos decir que la continuidad es un poco con respecto a quizás la posición que la Iglesia de una forma u otra va a tener que tomar con respecto a cuestiones importantes como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, o sea, hacer como un paralelismo, ¿no? Así como la Iglesia a finales del siglo XIX tomó efectivamente una posición con respecto a la cuestión social, asimismo, León XIV, como hizo León XIII, asimismo León XIV, con la elección de su nombre, quizás se posicionará y posicionará a la Iglesia frente a cuestiones contemporáneas que necesitan una posición. Hoy, por ejemplo, en su discurso hacia los jóvenes, se expresaba de manera muy solidaria hacia los jóvenes, ¿no? Decía, los jóvenes son un volcán de energía, pero hay que ayudarlos, ¿no? Y en un momento
¿Por qué? Porque los jóvenes están en un momento de crisis, ¿no? Entonces, él seguramente ha ya definido una política de acercamiento a los sectores a ciertos sectores de la población, ¿no? Los jóvenes, los migrantes, etcétera, etcétera. Claro, es continuidad de alguna manera, porque pues hay que decirlo, con todo y sus asegúnes y todo lo que no logró Francisco, pues fue un papa que pues marcó un hito en la historia de la iglesia. Ahora bien, querida Eleonora, y con esto ya me quiero despedir, a pesar del carisma de Juan Pablo II, a pesar del carisma de Francisco y del talento para atraer a las masas, no logró Francisco evitar la debacle de la Iglesia Católica en el sentido de el cisma, de evitar que católicos dejaran de ser católicos para irse a otras religiones. ¿Crees que este sea uno de los grandes retos a vencer por parte de León XIV? Claramente, evidentemente sí. Ahí tendríamos que tener un par de horas para debatir de eso. Digamos, las pérdidas de la feligresía de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los católicos efectivamente se van a otras opciones religiosas, ¿no? Yo en particular estudié, tú lo sabes, por muchos años estudié el movimiento pentecostal, neopentecostal y transpentecostal, y estudié propiamente la migración de muchos católicos a otras propuestas religiosas de tipo más carismático, más activo, ahí donde la iglesia, las denominaciones ofrecen algo que la Iglesia Católica en algunas, por diferentes motivos, no logra ofrecer, ¿no? Por su conservadurismo, por su tradición, por su status quo, por su estructura. O sea, la Iglesia Católica, como decía mi profesor, mi querido profesor Masferrer, fue la primer gran transnacional de la historia, ¿no? Claro, claro, Eleonora, y ahora que mencionas al maestro Masferrer, tengo que agradecerle el que me haya contactado contigo, porque a partir de ahí hemos logrado unos programas sensacionales para hablar de todos estos temas fascinantes y yo te agradezco infinitamente la oportunidad. Sé que estás muy ocupada, sé que tienes mucho trabajo, los horarios también, ponernos de acuerdo en los horarios por la Pues algo diferencia, ¿no? complicado. Por la diferencia y además entendiendo que estás con mucho trabajo, que afortunadamente, ¿no? Eleonora, ¿qué nos dejas en esta conversación y qué te quedas en la misma en torno al Papa León XIV, en este hombre que ya hace historia, ¿no? Robert Francis Prevost, el Papa León XIV. Fíjate, con 69 años de edad, pues está joven, ¿no? Muy, muy joven, eso representa una buena esperanza, seguramente, ¿no? Y va a ser un Seguro. pontificado largo, ¿no? Por eso cuando escogen a un joven. Ojalá, no necesariamente. Bueno, sí, Puede pasarlo sí. todo, lo sabes. Ya vemos, Aquí en Roma digo, puede pasar todo. lo que le pasó a Juan Pablo I, ¿no? Digo, toco madera, pero solo No, duró claro, 33 días en el poder. 3 días. Bueno, Eleonora, ¿qué nos dejas en esta conversación que yo agradezco profundamente? Esperemos al domingo cuando tendrá lugar la misa que inaugura, digamos, de manera formal el pontificado. En Roma son esperadas 200 delegaciones de los diferentes estados, países en el mundo. Va a ir el vicepresidente Vance, el vicepresidente de Trump,
Hoy mismo hubo un encuentro con el obispo de Kiev. El Papa León XIV le dio audiencia al obispo de Kiev. Entonces yo creo que ya la misa del domingo nos dará mucho de qué hablar. Por supuesto, se inaugura oficialmente el papado, el pontificado de León XIV, que seguro estoy dará mucho de qué hablar, si ya de por sí en esta semana que lleva, ¿no? En esta, apenas esta semana, Eleonora, ya se han derramado ríos de tinta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre este sumo pontífice. A mí la verdad es que me cayó muy bien. Digo, yo sé que a nadie le importa lo que yo diga, ¿no? Pero bueno, en un aspecto, en una introspección, me cayó muy bien leyendo parte de su historia, creo que es interesante, creo que es apasionante, me encantó verlo entre el agua, ¿no? Yo que vengo de una tierra de agua, que es Tabasco, ¿no? Que se inunda cada rato, me impactó verlo entre el agua, ¿no? Con sus botas, ya sabes, como de plástico, ayudando a la gente. Y eso es que las imágenes hablan por sí solas, Claro. Eleonora. Y creo Y que también las palabras, si quisiéramos, ¿no? En su discurso habló de una paz. En italiano hay un doble juego un doble juego de palabras. Él dijo una pace disarmata e disarmante. O sea, una paz sin armas y que sorprende, sería la traducción, ¿no? Okay, En okay. italiano juega con las dos, con la palabra disarmata, sin armas, y la palabra disarmante, disarmante es algo que sorprende, ¿no? Entonces, ya con ese simple, entre comillas, juego de palabras, se ha posicionado bastante sobre el comercio de armas, sobre las guerras, o sea, en 4 palabras nos ha dicho mucho. Sin lugar a dudas, esto es parte de todo esto que estamos conversando, ¿no? Un papa gringo, hay que decirlo, un papa norteamericano, un papa americano como la canción y las bromas que han surgido. Pero bueno, finalmente, 2 papas americanos al hilo, me parece que es importante para los latinoamericanos y bueno, finalmente para el mundo, porque ahí están los resultados, ¿no? Creo que nadie puede regatear los éxitos que tuvo Francisco, como también, bueno, los retos y tantas otras cosas con las cuales tuvo que lidiar, pero creo que salió bien librado y esperemos que lo mismo suceda con León XIV. Gracias, Eleonora Pañota, experta en religiones, antropóloga de las religiones, una mujer joven que sabe de estos temas. Qué bárbaro, tanto como el maestro Masferrer, que él sí ya está entrado en años, pero tú, qué bárbaro, no te quedas atrás, Eleonora, gracias. No, bueno, es mi maestro y siempre le reconoceré un conocimiento y una manera de enseñar y de investigar que nadie tiene. Entonces siempre le agradeceré lo que me enseñó. No, eso habla de una mujer generosa, de un gran ser humano, de una gran madre, como lo eres ahora. Te deseo mucha suerte, muchas bendiciones y seguiremos en contacto, si me lo permites, Eleonora, para seguir hablando de estos temas que tú sabes que a mí me apasionan, me fascinan y bueno, me quedo en mi corazón con haber dado la noticia para el financiero y bueno, y seguir dando las noticias, las buenas noticias que vayan suscitándose con el Papa León XIV, porque las buenas noticias también son noticias, Eleonora. Claro, claro, indudablemente. Agradezco muchísimo la invitación, ha sido un gusto platicar de todo eso contigo, Tony, y seguimos en contacto y solo empezó, apenas empezó. Sí, Y hemos tenido mucho de qué hablar. sí, espero que en breve nos volvamos a conectar, Eleonora, para platicar cómo van las cosas con este nuevo Papa. Gracias a Eleonora Pañota, quien desde Roma se ha enlazado con nosotros. Buenas tardes, ya son tardes allá, casi noches.
y gracias, muchas gracias, Eleonora. No, a ti ha sido un gusto. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Gracias. Hasta la próxima. Y pues, habemos papa. Todos lo sabemos ya.